Ya están casi. Cuando hablamos de comercio exterior, hablamos de un manejo de una gran cantidad de información que va cambiando día a día. Sin embargo, una de las bases principales de esta práctica es la clasificación arancelaria de las mercancías. Soy el ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez y voy a tener el gusto de acompañarlos durante el trayecto de este diplomado en línea sobre clasificación arancelaria. Soy un apasionado del comercio exterior. Trabajé toda mi vida con la clasificación arancelaria y desde sus inicios en la implementación del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías como representante de México y coordinando los trabajos de adaptación al español para Latinoamérica, España y Portugal. En el diplomado en línea en clasificación arancelaria del CUEF Baja California y Trade and Law College podrás adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para poder realizar correctamente la clasificación arancelaria de cualquier tipo de mercancías, además de los aspectos jurídicos de cada una de las secciones y de los capítulos y el análisis de los textos legales. Finalmente, mediante casos prácticos, vamos a llegar a la correcta clasificación arancelaria. Este diplomado está dirigido a personal de agencias aduanales, importadores, de exportadores, clasificadores, consultores, estudiantes de comercio exterior y carreras afines, así como a trabajadores del sector público. No pierdas la oportunidad de cursar este diplomado con la experiencia y calidad académica que el CUEF Baja California y Trade and Law College tienen para ti. Los esperamos. Aquí nos vemos, amigos.
Cuando hablamos de comercio exterior, hablamos de un manejo de una gran cantidad de información que va cambiando día a día. Sin embargo, una de las bases principales de esta práctica es la clasificación arancelaria de las mercancías. Soy el ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez y voy a tener el gusto de acompañarlos durante el trayecto de este diplomado en línea sobre clasificación arancelaria. Soy un apasionado del comercio exterior. Trabajé toda mi vida con la clasificación arancelaria y desde sus inicios en la implementación del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías como representante de México y coordinando los trabajos de adaptación al español para Latinoamérica, España y Portugal. En el diplomado en línea en clasificación arancelaria del CUEF Baja California y Trade and Law College, podrás adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para poder realizar correctamente la clasificación arancelaria de cualquier tipo de mercancías, además de los aspectos jurídicos de cada una de las secciones y de los capítulos y el análisis de los textos legales. Finalmente, mediante casos prácticos, ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que se escuche correctamente. A ver, déjenme. Espero que se escuche bien. Si me escuchan, si pueden escribir ahí, si en el chat se escucha bien. Me parece que ya se escucha bien. Bueno, entonces damos inicio. Excelente. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a esta plática. Y bueno, pues agradezco, como siempre, que todos estén conectados, que nos escuchen. A nombre de TLC Asociados, de nuestro presidente Octavio Latorre y nuestra VP Daniela Martínez, le doy la más cordial bienvenida. Entonces, el día de hoy vamos a abordar, creo que un tema sumamente relevante. Ya estamos bajo la cuenta regresiva, contrarreloj, con el inicio de este nuevo tratado, pues que, como sabemos, es la evolución de lo que viene siendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y pues ahora lo vamos a conocer bajo el TEMEC, que es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y muy en particular, pues vamos a ver temas relacionados con el procedimiento de certificación de origen y con el programa IMEX, haciendo pues algunas anotaciones muy puntuales. Como ustedes saben, el programa IMEX es un programa de diferimiento de arancel. Existen, bueno, también otros esquemas que forman parte de los programas de diferimiento de arancel, pero el IMEX en particular, este programa de fomento autorizado por la Secretaría de Economía, está considerado pues bajo este programa de diferimiento y por lo tanto, bueno, pues hay algunos cambios importantes, sobre todo, bueno, pues que en este caso el 303, famoso 303 Telecán, que entró en vigor, si algunos recordarán, el 1 de enero del 2001, pues ahora tendrá vigencia bajo un nuevo artículo, que es el 2.5, se mantiene toda esta cuestión del tratamiento
de diferimiento. Asimismo, la parte relacionada con el tema de reparación y alteración de las mercancías que se introduzcan bajo este procedimiento de importación temporal, pues también esa parte se mantiene bajo este nuevo tratado. Y esto pues conlleva muy seguramente a que se reformen algunos artículos del programa IMEX, como lo es el artículo 15, que es el que establece el procedimiento para poder exentar las mercancías que se introduzcan bajo el régimen temporal al amparo de este programa de fomento, que seguramente les digo se van a actualizar ahí algunos artículos, y también evidentemente todas las reglas generales de comercio exterior relacionadas con la aplicación del pago del impuesto general de importación, de cómo lo vamos a inferir. Como ustedes saben, hay un pedimento complementario con clave ST, tal vez a lo mejor muchos no lo utilizan, pero pues uno que ya es más vintage, ¿no? Pues ya sí le llegó a tocar en el año 2000. De hecho, si alguno de los colegas que nos está escuchando quiere, no sé, comentar de quién sí lo utiliza, pues para mí es retroalimentación, porque tradicionalmente, bueno, pues aplicamos los identificadores ST, ¿no? Y con el complemento, en este caso 22, y bueno, pues también en algunas ocasiones el DT, cuando a nivel pedimento ponemos el ST99, entonces seguramente pues van a cambiar algunas referencias o se van a crear nuevos complementos, derivado pues que, como ustedes saben, siempre hay rectificaciones de pedimentos y normalmente en los identificadores siempre se deja vigencia de los anteriores para efectos de dar continuidad pues a la aplicación de ciertos supuestos que estaban vigentes de manera anterior, ¿no? Entonces, estos son algunos puntos relacionados con el IMEX y dentro de la plática pues vamos a ir abordando aspectos relevantes sobre la certificación y relacionándolo también con el programa IMEX. Bueno, continuamos. Pues miren, ustedes ya saben, nosotros estamos a la espera de los textos jurídicos, tanto de los capítulos, ¿no? del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, así como las reglas de carácter general en materia aduanera, que dentro de ellas sabemos que se encuentran estas reglas uniformes. Y como ustedes saben, bueno, pues la Secretaría de Economía, a través de este comunicado de prensa número 37, pues da conocimiento, ¿no? Informa sobre que tendría vigencia a partir del 1 de julio del 2020. Ahorita yo creo que hay un poco de incertidumbre en el sentido de que pues, si así van a quedar los textos, sabemos que así, incluso cuando se firma el tratado, pues se pensaba que así van a quedar los textos, ¿no? Pero ustedes saben que a finales del 2019 hubo vamos a decir, una renegociación de una parte del tratado y bueno, pues surge lo que es el protocolo modificado, que pues sí trae un impacto ahí en algunos puntos ambientales, algunos temas también de laborales y sobre todo en reglas de origen para hacer extensivo el tema del acero y en su caso el del aluminio. Obviamente todo esto ha sido comunicado pues a través de los sitios oficiales de la Secretaría de Economía, del USTR en Estados Unidos y también en Canadá. Los textos, bueno, pues sí los ubicamos ahí en los portales y recientemente, bueno, pues también que se dieron a conocer las reglamentaciones uniformes tanto para temas de reglas de origen como para procedimiento de certificación. Sabemos que actualmente se encuentran en el idioma inglés y que pues
básicamente, si ustedes ingresan a la página del USTR, pues son los mismos textos, ¿no? Como si fueran pues es el mismo contenido. Aquí de alguna manera ya se había informado y también hemos visto que mucha de la comunicación pues se ha dado a través de estas redes sociales, ¿no? Como Twitter o en el caso de Facebook, se han dado a conocer esta información y sobre todo que recientemente ha habido una, pues no puedo decir gira, ¿no? Sino una serie de webinars por parte de la doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, ¿no? Para difundir toda esta cuestión de los puntos clave del tratado y de las reglamentaciones uniformes, y que de hecho pues estuvo recientemente aquí con nosotros en Concanaco Servitur, ¿no? Por parte de nuestro presidente Octavio Latorre, que fue una invitada y que habló abiertamente sobre estos temas, y ahorita vamos a comentar algunos puntos de los que hizo referencia, ¿no? Como ven, pues les digo que estos textos pues ya de las reglamentaciones uniformes pues están dentro de los portales. Obviamente estamos esperando lo que falta y las versiones, en este caso en español. Creo que están muy genéricas porque sabemos, por ejemplo, en el caso de nosotros, toda la parte del artículo, por lo menos del artículo o de la regla 8 a la 16, dentro de las reglamentaciones uniformes del Telecan, son muy particulares de México, sobre todo los procedimientos para el diferimiento de pagos, y creo que esto, bueno, pues no lo tienen todavía, y que sería punto clave pues para el contenido en nuestras reglamentaciones. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, desde abril, pues se dio a conocer este draft, ¿no? Borrador, y que bueno, también fue parte de los análisis que se estuvieron haciendo y que vienen algunos puntos interesantes. Por ejemplo, un punto que se ha comentado mucho es el del pago del Merchandise Processing Fee, el MMPF, que básicamente se refiere a cuando una mercancía por algún motivo se introduce a la región y no se aplica el trato arancelario preferencial. Sabemos que existe una parte de aplicación retroactiva en todos los tratados, ¿no? Para que si no se gozó desde el inicio la preferencia arancelaria, pues una vez que se obtiene el certificado de origen, se pueda hacer una aplicación retroactiva, siempre y cuando, bueno, pues haya estado dentro del periodo. Y bueno, pues aquí un tema relevante es con el Merchandise Processing Fee, es que sí vas a poder aplicar lo que es el beneficio del impuesto de importación, pero en el caso de el MMPF, pues no podrás hacer un reclamo de él, no te lo van a devolver. Ese tema, pues hay que darle seguimiento para saber si en México aplicará de la misma forma, porque ustedes saben que si yo hago una aplicación de preferencia arancelaria del tratado, en el caso particular del Telecan, pues exento tanto el impuesto general de importación como el derecho de trámite aduanero. Y bueno, pues aplicando el artículo 138 del reglamento de la ley aduanera, ustedes saben que esos saldos a favor, una vez que hago obviamente el procedimiento de rectificación, después de esos saldos a favor los puedo compensar en otras operaciones, ¿no? Entonces, este tema sí hay que darle seguimiento porque puede haber algunas variantes ya muy técnicas de manera interna. Obviamente, un punto clave de este proceso de certificación, pues es analizar las reglas de origen. Más allá de saber llenar un documento, si lleno los 9 campos que ahorita vamos a analizar, la parte importante, pues básicamente es en cuanto al proceso
determinación de reglas de origen. Aquí, pues una característica importante de este nuevo tratado es que el capítulo cuarto de las reglas de origen, todo lo que es la parte textil, se segrega y se crea un nuevo capítulo que es el sexto. Esto pues viene muy ad hoc en los tratados de nueva generación, como es el TIPAD, este Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico, que bueno, pues tuvo vigencia en diciembre del 2018 y que pues básicamente traía también esta misma estructura, incluso con aspectos relacionados con el proceso de certificación. O sea, el esquema de autocertificación que maneja, que se va a manejar ahora en TEMEC, es un proceso que está incorporado en el TIPAD, ¿no? Entonces ya es algo que veníamos utilizando, simplemente tal vez si no se relacionaba con algunas de las mercancías que yo importo, tal vez por ello no lo ubicaba, ¿no? Pero el proceso de autocertificación bajo este documento que no tiene un formato prediseñado, pues ya se aplica, como les digo, en TIPAD. Bueno, aquí en el tema de las reglas de origen, ustedes saben, hay que analizar muy bien el procedimiento, porque ya sabemos que existe pues, como fases, ¿no? Si son obtenidos en su totalidad o producidos enteramente, si hay salto arancelario o cambio de posición tarifaria, como se le llama, si la fracción de exportación está sujeto a un valor de contenido regional, ya sea por valor de transacción o por costo neto, los cambios que hubo para el sector, en este caso automotriz y del autopartista, los cambios evidentemente con temas del textil, que si bien es cierto, se ha comentado que hay una flexibilización en el tema de las reglas de origen, pues lo cierto es que hay que hacer un comparativo. Por ejemplo, en el caso de nuestros clientes que les enviamos las reglas de origen con el TEMEC, ¿no? Pues para que identifiquen que muchos de ustedes creo que ya han estado trabajando, ¿no? Desde inicios de años, porque ya se veía venir que, pues, que iba a entrar en vigor el 1 de julio. Sin embargo, bueno, pues hay que hacer un análisis, también temas de analizar otras instancias de origen que a lo mejor ya se vienen utilizando, como son los de acumulación, de minimis, incluso verificar aspectos de transbordo, si viene directo a la mercancía o si hubo algún transbordo en su momento. O sea, suele suceder, ¿no? Independientemente, a lo mejor los que estamos aquí ubicados en frontera, pues no vemos esa cuestión, porque decimos, ok, la mercancía viene directa de Estados Unidos, pero puede ser algo que venga de Canadá y que pues no sabemos a bien si la mercancía sufrió un proceso ulterior o no, ¿no? Entonces son temas pues, que también debemos en un momento dado de considerar. Creo que hubo unas preguntas que se le hicieron la vez pasada que estuvo la doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Se hicieron algunas preguntas relacionadas con estos temas que considero que son claves, sobre todo para el cierre de pedimentos eh, obviamente, que son consolidados, ¿no? Ya sea consolidados semanales de clases de pedimentos IENs o AFs, o aquellos que son, en este caso, virtuales, que sabemos que la gran mayoría los maneja de manera mensual. Y había dudas muy genéricas, por ejemplo, en la parte de que, oye, si yo emití un certificado de origen, ¿no? Pues antes del 30 de junio, si este certificado de origen a partir del 1 de julio tendría en este caso vigencia. Era una de las preguntas, yo creo que de las clásicas. Ya la subsecretaria respondió que no, es decir, a partir del 1 de julio ya no serán válidos los certificados, en este caso del Telecán, y los únicos que tendrán validez son los de
los de MEC. Entonces, también otra cuestión era si era factible a partir del 1 de julio continuar aplicando los certificados de origen del Telecán. Esto por lo siguiente, miren, ustedes saben que ahorita el ejemplo que les mencionaba, a lo mejor en febrero importé una mercancía sin aplicación de trato arancelado preferencial. ¿Por qué? Porque el exportador no me dio el certificado, porque el productor no me dio el certificado. Y por esa razón, pues ahora ya me lo dio, pero me lo da en agosto. Es un tema bien interesante si yo podré en un momento dado aplicar retroactivamente un beneficio de otro tratado ahora que ya pues nació el nuevo tratado. Entonces, siguiendo la lógica de la autoridad que dice, ¿sabes qué? A partir del 1 de julio ya no tendrán vigencia los certificados. Bueno, pues habría que ver un análisis de todas las operaciones que no les apliqué tratamiento arancelado preferencial a la fecha, ¿no? Y que pues básicamente tengo de hoy hasta el 30 de junio para tratar de conseguir los certificados, en este caso NAFTA, el Telecán, para en su caso pues aplicar esos beneficios. Creo que es un tema sumamente importante porque de lo contrario, pues bajo este argumento, pues ya no serían válidos los certificados. Yo sé que desde el punto de vista jurídico hay algunos temas ahí que tal vez a lo mejor no están evaluando la aplicación del 56 de la ley aduanera, ¿no? Que te dice que todo lo que haya sido acusado, ¿no? Nace obviamente conforme a la fecha de entrada, es decir, todo lo que es la base gravable, todo el tema de los tipos de cambios, del tema de los permisos, la parte de regulaciones o restricciones no arancelarias, pues se aplican con base en la fecha de entrada. Y en la fecha de entrada, pues tenemos, ustedes saben, pues antes del que cruce la línea divisoria, antes del amarre o atraque, en este caso del marítimo, en su caso antes del arribo al primer aeropuerto nacional. Entonces son temas que probablemente nosotros pues ya evaluamos. Sin embargo, bueno, pues la autoridad se ha pronunciado con que a partir del 1 de julio, pues ya será únicamente válido el certificado del TEMEC. Las mercancías importadas temporalmente antes del 1 de julio podría aplicar tratamiento arancelado preferencial al momento del cambio de régimen. Sabemos que yo importé una mercancía pues hace 6 meses, o todavía está dentro de la temporalidad de mis 36 meses, soy una empresa certificada IBJEPS, y a lo mejor decido realizar un cambio de régimen. Pues era otro tratado. Entonces, si podría aplicar ese tratamiento arancelado preferencial, es un tema que bueno, que también se ha puesto sobre la mesa, sobre todo en esas reuniones, y que la autoridad, bueno, pues tiene que en un momento dado responder, ¿no? Luego, si regularizo mercancías con pedimento A3 que excedieron los plazos de permanencia importadas antes del 1 de julio, podrá aplicar tratamiento arancelado preferencial. Miren, sabemos que hay un tema bien importante sobre la parte de las regularizaciones. O sea, si bien es cierto, la ley en el 101 no me limita a no aplicar tratamiento arancelado preferencial sobre mercancías que se introdujeron a territorio nacional sin cumplir las formalidades, ¿no? Por no decir cajuelazos, ¿no? Pero sin cumplir con las formalidades del despacho. Sabemos que la regla 251 establece una limitación, pero esa restricción no la hace extensiva a las importaciones temporales que han excedido los plazos de permanencia. Establece la regla, en este caso la 252, y también en el caso cuando son sustraídas o que son robadas de las empresas. Entonces, este punto me parece importante porque pues, si la aplicación de un tratamiento arancelado preferencial se hizo anterior a la vigencia de un nuevo tratado, pues que en el tratado sabemos, en el caso de los certificados, pues una vez que han sido expedidos, se supone que tienen vigencia de 4 años, que se mantiene este criterio. Sin embargo, bueno, pues como lo está indicando nuestras autoridades administrativas, es que caerían sin efectos estos documentos. Y luego,
viene un punto importante para todas las empresas IMEX. Sí, hay un esquema de cambio, sobre todo en las transferencias virtuales, ya sea los V1 o los V5. Bueno, qué es lo que con base, obviamente, tomando, pues, citando a las autoridades que dicen que a partir del 1 de julio del 2020 ya no se va a poder aplicar un certificado de origen del Telecan, sino que tiene que ser del TEMEC, y por lo tanto, como es del TEMEC, tiene que cumplir con las nuevas reglas de origen. Por lo tanto, pues es importante que cerremos nuestras operaciones antes del 30 de junio. Yo sé que a lo mejor inclusive en el cierre de virtuales es complejo, porque a veces dentro de los 10 días que nos da, y hay unos que son certificados en OEA que se agarran los 20 días, los tiempos pues son que no son tan cortos, porque están dando 10 días o 20 días, pero a veces los tiempos en cuanto a la obtención de la información es un poco tardado. Es decir, no solamente basta con querer yo cerrar mi pedimento, sino lo tengo que cuadrar con la contraparte para temas de origen, para temas de fracción, temas de inscripción, y que si, imagínense ahora cuando son pedimentos muy largos pues, porque fueron realizados durante todo un mes, ¿no? De 1000 partidas, de 2000 partidas, pues estar cotejando toda esa información a veces se lleva tiempo. Entonces aquí vamos a tener una problemática también de que lo estoy cerrando antes del mes. Y probablemente van a decir, oye, pues es que no estoy cumpliendo con la regla 4321, que me dice que lo cierre dentro de los primeros 10 días o dentro de los primeros 20 días del siguiente mes. Sin embargo, bueno, pues te topas con la limitante de que está diciendo la autoridad que ya no va a tener vigencia la aplicación, como les digo, de de este nuevo certificado. Es decir, tendrías que aplicar el nuevo y el viejo pues ya no sería aplicable en un momento dado, ¿no? Entonces son aspectos que tenemos que considerar, ¿no? Ya deben de evaluar si cierro en este caso antes, si lo hago el día 29 o lo hago el día 20 y todo lo demás se realice virtuales u operaciones consolidados, a lo mejor semanales, porque recordemos que los virtuales pueden ser por operación o pueden ser en este caso semanal, o sea, consolidado semanal o el mensual. Y en su defecto también, bueno, pues en el caso de los consolidados que son meramente semanales, ¿no? Como los IN o como los AF, que también pueden ser mensuales, ¿no? Para ciertas empresas certificadas. Son aspectos que tengo que ver, aspectos como también, si cierro con formas de pago 5 temporal y posteriormente hago una aplicación posterior ya con los nuevos certificados. O sea, son temas que tengo que se tienen que evaluar, ¿no? Por parte de las empresas. O si a lo mejor utilizo un programa de promoción sectorial, o sea, sí, porque ese es también un aspecto, ¿no? Que incluso se estuvo dando en algún tiempo, cuando recordemos que había sanciones a ciertas fracciones de los Estados Unidos, de que decían, bueno, con el certificado de origen lo único que quiero exentar es el DTA. Sin embargo, aplico yo mi tasa del programa de promoción sectorial, ¿no? En algún tiempo se estuvo dando, ya en el último ya se establecían ciertas restricciones, pero también no era aplicable a la parte de los programas de diferimiento. Entonces, un tema que también se puede, en este caso, evaluar. O incluso puede ser que la fracción, a veces lo que estábamos exentando era el derecho de trámite aduanero. Sin embargo, la fracción ya es exenta. O sea, está exenta por el impuesto general de importación, por la GIE, ya está exento. Entonces es un tema que también podemos, en este caso, evaluar. Miren, aquí es uno de los anuncios que hizo la doctora Luz María, ¿no? Y les digo, a veces nos enteramos de estas situaciones porque los dan a conocer en Twitter, y aquí pues básicamente está indicando, ¿no? Cuáles son los requisitos mínimos, que ahorita los vamos a ver, que vienen, como bien lo fundamenta ahí en el anexo 5A de este nuevo tratado.
del capítulo 5, que establece el procedimiento de certificación. Y pues aquí para que ustedes vean las indicaciones, ¿no? Y no dudo que este tema ya lo hayan analizado incluso con el área de servicio de administración tributaria, porque ustedes recordarán que lo que vienen siendo las reglas generales o reglas de carácter general en materia aduanera de todos los tratados son publicados por el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? O sea, ustedes podrán ver ahí en la sección del diario oficial que siempre los da a conocer la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, de hecho, las últimas reglas de carácter general que se dieron a conocer para el TIPAT fueron publicadas, o sea, en la rúbrica las emitió el subsecretario, que actualmente, pues es en este caso secretario ahora sí que de la Secretaría de Hacienda. Entonces, un tema importante. Vean, tal vez siempre, pues tenemos ahí la esperanza, ¿no? De que vayan a emitir algún criterio que me permitan en un momento dado cerrar mis consolidados conforme, no sé, los que son mensuales y que vaya a pagar dentro de los primeros 10 días o 20 días o que en este caso les digo aspectos relacionados con con la aplicación retroactiva de las reglas de origen y básicamente pues buscando y analizando las disposiciones hay un apartado dentro de ese artículo 34, 1, este párrafo sexto de las disposiciones finales que básicamente refiere pues a que dice que las partes harán los arreglos apropiados. O sea, el tema de los arreglos apropiados. Y bueno, pues esto lo comparamos con otros tratados que también han evolucionado, como por ejemplo en el caso del Acuerdo de Complementación Económica número 17, que posteriormente se convirtió en el Tratado de Libre Comercio con Chile, en el Acuerdo Integral con Perú, que proviene del Acuerdo de Complementación Económica número 8, del acuerdo, o los tratados que tenemos de manera independiente con Guatemala, con El Salvador, con Honduras, con Nicaragua y Costa Rica, y que posteriormente se fusionan en un solo Tratado de Libre Comercio, lo que es el CAFTA. Y bueno, pues si se fijan también en el caso del Panamá y que proviene de un acuerdo de alcance parcial al amparo de la Asociación Latinoamericana de Integración. Y aquí vemos que en esos cambios de tratados, pues se daba un plazo, ya sea de 30 días o de 40 días, para pues, que te permitía, pues en un momento dado, cerrar las operaciones. Esto no ha sucedido aparentemente, pues con el TEMEC, porque pues está diciendo de entrada, pues a partir del 1 de julio, ya el proceso de certificación quedaría inválido. Sin embargo, bueno, pues es una disposición que, como ustedes vieron, refiere a que lo que acuerden las partes, pues deja ahí un campo abierto para que pueda salir un criterio ahí, ¿no? Pues bueno, entramos ya un poquito más en materia de quiénes pueden expedir el certificado de origen, y quiénes pueden realizar esa certificación. Pues básicamente lo hemos visto que es el exportador o el productor. También el importador lo podrá hacer, pero hay una reserva, una vacatio legis para lo que viene siendo el importador. En el caso de México, pues tardaría 3 años y medio en su implementación. Esto es muy similar al TIPAT. En el TIPAT pues hay una reserva de 5 años, aquí fue de 3 años y medio, menor. Sin embargo, esto es para México, ¿no? Por lo tanto, para Estados Unidos y Canadá es interesante porque ellos pueden en un momento dado certificar como importador. Aquí evidentemente hay un tema de compliance. Ahorita vamos a ver los aspectos de la base para la certificación, que no solamente se requiere la confianza razonable, sino también debes de tener información y documentación. Y vean, recientemente leyendo las reglamentaciones uniformes, hay un apartado bien interesante que hace referencia, y que eso lo estuve comparando con Telecan y con
con TIPAD, ¿no? Que es el último tratado y en ocasiones por la redacción pues puedes darte cuenta que puede ser algo que introduzcan en estas nuevas reglamentaciones, pero no. Y se refiere, por ejemplo, te dice que cuando vayas a ser visitado por una autoridad, ¿no? Recordemos que hay también verificaciones de origen, ¿no? Esas auditorías internacionales para saber si la mercancía es originaria o no, pues hace mención de que tienes que tener como el expediente, ¿no? O sea, como bien acomodado la información para que se la puedas en un momento dado proporcionar, en este caso a quien vaya a hacer la verificación o al auditor, ¿no? Vamos a suponer la autoridad, ¿no? Entonces ese es un tema que me parece, yo creo que importante, parece trascendental, de que pues ya de antemano pues está diciendo que debes de contar con toda la información, con toda la documentación para cerciorarte de que las mercancías en un momento dado son originarias. Evidentemente, yo creo que la parte trascendental, ahorita les voy a poner unos ejemplos de que no hay un formato, o sea, no hay un formato preestablecido, hay un documento que independientemente de que aquí diga que no hay un formato, pues sí va a haber un formato con un diseño propio, ¿no? Porque es una autocertificación, o sea, cada quien va a tener su diseño, o sea, no hay un formato preestablecido oficial, único, pero a contrario Censu, pues está hablando de que cada quien va a tener su formato. Sin embargo, por lo menos se deben de contemplar en un momento dado los 9 campos y la leyenda para que este documento sea válido. También se menciona que podrá ser proporcionado en factura u otro documento. Miren, el tema, también hay análisis que ustedes tienen que hacer. Si a lo mejor fuera una sola mercancía, ¿no? Dicen, ok, lo proporcionó en este caso en factura. Pero cuando hablamos de una factura, pues ya cumple con un diseño. O sea, acuérdense que las facturas deben de tener ciertos elementos. Por ejemplo, que tampoco hay un diseño oficial, ¿eh? O sea, también es como una especie de autodiseño de facturación, porque acuérdense que lo que menciona la regla 318 es los requisitos mínimos que debe de contar un documento equivalente. Ahora es la nueva denominación de factura comercial. Son los requisitos mínimos que debe de contar. Pero vemos facturas, sobre todo quienes trabajan en una agencia aduanal, pues ven facturas de todos sabores y colores, ¿no? O sea, que si le hace falta esto, que si le hace falta lo otro. ¿Y qué es lo que hacemos con esas facturas? Bueno, pues subsanamos, ¿no? Decimos, regla 318, ¿no? Voy a hacer un bajo proceso de ¿verdad? Y hago mis leyendas y luego ya hago la transmisión de la acuse de valor. Bueno, aquí estamos hablando también de requisitos mínimos que tienen que cumplir, que son los 9 que acabamos de comentar y que ahorita los vamos a ver, tratar de ver de uno por uno. Sin embargo, a lo mejor no sería recomendable. Imagínense que traigo una factura como de 300 líneas y resulta ser que en la 299 viene la mercancía originaria y ahí voy a ponerle los 9 campos. O que tenga que hacer una factura especial para sacar los productos que sean originarios. A lo mejor no va a ser muy práctico. O sea, yo sé que lo menciona ahí. En el caso de TIPAD, la verdad no, hasta ahorita, como vienen muchas mercancías mezcladas que son originarias y no originarias, sobre todo que me ha tocado de Japón, no lo he visto como viable, pero puede ser alguien que diga, no, pues ¿sabes qué? Yo lo quiero enviar en una sola factura. Yo lo quiero enviar en un packing list, ¿no? Pues al final del día debe de cumplir con los requisitos mínimos que se establece. Creo yo que lo óptimo, si mejor lo emito en otro documento comercial, también para a veces recordemos que toda esta documentación va a ser en el futuro requerido por una autoridad para una revisión de gabinete, visita domiciliaria. Entonces yo también debo de tener la documentación preparada como para una facultad posterior, ¿no? Pero bueno, o sea, habrá quien diga, no, yo lo quiero presentar en factura, yo lo quiero presentar en mi packing list. Obviamente, pues sí es en este caso factible, aunque hay algunas restricciones cuando se refiere a que sean mercancías, cuando los factura un tercero, que ahí sí pues te señala que debe de ser en un certificado, ¿no?
Obviamente tenemos que especificar que el bien es originario y que cumple con los requisitos de este capítulo, que básicamente estamos hablando del artículo 4.2 y bueno, pues que está relacionado con el proceso de lo que viene siendo las reglas específicas, en este caso de origen, ¿no? Aquí estamos viendo los elementos mínimos que, que deben de considerarse para una base de certificación, es decir, que el importador, el productor o el exportador pues tengan esta información y respaldo. Imagínense un importador, sobre todo, no sé, una regla de origen de valor de contenido regional, ¿no? Pues que tenga el billete de materiales o el bill de materiales, ¿no? Del productor o del exportador en el extranjero. Pues creo que a lo mejor sería un tema muy complejo, ¿no? Ya le estás pasando ahí la fórmula para hacer el producto, ¿no? O que les declares ahí los productores en el extranjero, que a veces siempre declaramos la leyenda disponible a solicitud de la aduana porque no queremos compartir esa información, porque consideramos que pues si ya conocen mis proveedores, pues ya mejor les compra a ellos, ¿no? ¿Para qué me necesita a mí como exportador? Entonces hay información muy sensible que probablemente el importador no la va a tener. Habrá supuestos, yo quiero pensar como, por ejemplo, las transnacionales, que es las maquiladoras grandes que le den esa responsabilidad al importador. Sin embargo, bueno, pues habrá otros que no. Hay que analizarlo, ahora sí que dependiendo del tipo de la empresa, para identificar si es factible que en el futuro sea emitido por el importador, pero pues de hecho sabemos que el productor y el exportador pues son quienes en un momento dado pueden certificar y esto pues es muy similar al TIPAD. Bueno, aquí están los campos mínimos requeridos. Ahora, son los mínimos requeridos. ¿Puede tener más? Sí, sí puede tener más. De hecho, algunos que estuve viendo de TIPAD, había unos que los enviaban en hoja membretada, ¿no? Y dices, oye, pues no dice que debe ser en hoja membretada. Pero bueno, pues a ellos les era algo así como seguridad, ¿no? Que venía membretada. Entonces, pues ellos los hacían de esa forma, ¿no? El nombre de la empresa. Pero no es un requisito. Entonces, nosotros, sobre todo el tema de las agencias aduanales, acuérdense que tienen la obligación, en términos del 54 de la ley aduanera, tienen la obligación de cerciorarse de que el documento esté debidamente requisitado, ¿no? O sea, que cumpla con todos los campos mínimos. Si tiene de más, también, bueno, pues es importante, dicen que lo que abunda no perjudica, pero pues puede ser que tenga un criterio que no sea el adecuado y pues ya ahí se están, en este caso, en un momento dado, amarrando, ¿no? Bueno, miren, este es un ejemplo que diseñamos aquí en TLC. Obviamente está cortado para que no tenga no todos los campos. Se están considerando bueno, no que no tenga todos los campos, sino más bien en medio, para que no sea tan grande y se pueda visualizar. Tiene los 9 campos, tiene un campo adicional que es el de país de origen. El país de origen, si ustedes se fijan, no está aquí. Aquí no te dice que tengas que poner el país de origen, pero sabemos que en la práctica se utiliza el país de origen. Entonces, por eso ponemos el país de origen como un complemento, pero no está numerado porque pues no es uno de los campos que va numerado. Ahora habrá uno. Yo lo voy a numerar, ¿no? O yo adicionalmente le voy a poner el valor el método de valoración. Bueno, le estoy diciendo lo que abunda no perjudica, pero si me acuerdo que en el otro formato decían, ya saben que el net cost o el costo neto decía sí o no. Y a veces decían sí, pero la mercancía ni siquiera, la regla de origen era por salto arancelario, o sea, no era una regla de origen específica de que requiriera, en este caso, costo neto, y de todas maneras le ponían sí. O, en su caso, le ponían incluso, me llegaba a tocar ocasiones que le ponían cantidad de dinero, o sea, no te pedía, en este caso, cierta cantidad, pero le ponían ahí como el valor de la mercancía. Entonces, obviamente, son temas que a veces uno va visualizando y dices, oye, está mal el documento, vuelvo a emitir, y no, pues que pues que resulta ser que ya quien lo firmó, que ahorita está de viaje, y ya se empezaba incluso a hacer temas, ya saben, ¿no? De las firmas. Obviamente,
pues a lo mejor no era de mala fe, pero no cumplen con el propósito, ¿no? De lo que escaneaban los documentos, cortaban el kitty pong con tape, ¿no? Era una práctica muy frecuente. Creo yo que eso ya no existe. Sin embargo, bueno, pues eso era algo que se suscitaba, ¿no? ¿Por qué? Obviamente porque es requerido solamente una copia, no tienes que presentar el original. Sin embargo, sabemos que en facultades, cuando la autoridad te requiere el original para previo cotejo, pues ahí inclusive se daba esa situación, ¿no? Muchos de ustedes recordarán que los certificados de origen, ¿no? Pues ya saben, ¿no? ¿Quién te firmaba, ¿no? Brad Pitt, ya saben, Michael Jackson, ¿no? Había muchos nombres. John Smith, habla un colega que siempre dice, no, pues que este fue firmado por John Smith, ¿no? O sea, eran nombres muy comunes y que, bueno, pues siempre estaba esa situación de los certificados. Bueno, entonces si se fijan, el orden, aquí ya hay un orden de los campos del 1 al 9. Entonces, ese mismo orden que está establecido en este apartado del 5A, pues es como se utilizaron aquí. De certificación, quién es el que está certificado, si es el importador, el exportador, es el productor. Sabemos que el importador en este momento no puede certificar. De hecho, por ejemplo, en TIPAC, que yo creo que va a ser algo que van a utilizar en TEME, que es que lo quitan. Lo quitan o sea, viene en el tratado, pero ya en las reglas quitan ese elemento, yo creo que para que no haya confusión. Entonces, pues eso hace que se recorran los campos, ¿no? Entonces vienen los datos del certificador, vienen sus elementos, o sea, lo que te dice exclusivamente, que es el nombre, cargo, dirección, número telefónico y correo electrónico. Ahora, yo los puse en ese orden, ¿no? Podrá haber alguien que diga, no, yo no le voy a poner eso, simplemente lo voy a llenar. O sea, también es correcto porque, como les digo, no hay un formato preestablecido. Sí hay unas leyendas que es muy importante, sobre todo el exportador te dice si es distinto del certificador, o sea, como diciendo, pues sabes que pues, si el que está certificado es el exportador, pues no me lo llenes, o sea, no repitas esa información, que normalmente en lo que es Telecan, cuando el exportador es el mismo productor, pues ponemos la palabra mismo, ¿no? Los datos del productor te dice si es distinto del certificador o del exportador, ¿no? Que si es el mismo, pues no lo llenes. A lo mejor el certificador puede ser el exportador y a su vez puede ser el productor. O sea, esos campos pues los dejaría en un momento dado en blanco. Habrá gente que los vaya a llenar, dice, no, yo los quiero llenar. Sin embargo, esto es muy importante porque si hay colegas que no los llenan, que en un momento dado la autoridad diga, oye, ¿por qué no lo estás llenando? ¿No? Sabemos que puede haber un tema ahí de rechazo del certificado. También se contempla que cuando se trata de información en un momento dado que no se capture o que ponga en duda la veracidad del documento, la autoridad no podrá rechazarlo. Eso está en veremos porque pues igual es ahorita, o sea, se supone que la autoridad cuando un certificado no está correctamente llenado, pues sí lo rechaza y te debe otorgar el plazo pues de los 5 días hábiles, o sea, se mantiene ese esquema de los 5 días hábiles. De hecho, ahora lo que hicieron fue elevarlo a artículo de tratado, porque eso estaba contemplado dentro de lo que viene siendo eh, las reglas de carácter general en materia aduanera del Telecan. Sabemos, por ejemplo, que en algunos otros tratados les da más días, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, si revisamos ahí la regla 3721, te da más días, pero bueno, aquí son los días que se establecieron. Entonces, la autoridad pudiese decir, vamos a tener las dos opciones, es que no le dices haber llenado porque es el mismo. Y si no lo llenas, a lo mejor te puede decir, es que no lo llenaste, ¿no? Entonces, o viceversa. Entonces, son temas que sí debemos de tener en cuenta, ¿no? La descripción de la mercancía, obviamente su clasificación arancelaria que te pida 6 dígitos, que es un cambio importante. Sabemos que hay reglas de origen que te exigen a 8 dígitos, ¿no? Cuando traen su nomenclatura al final de la fracción A, B, B, C, C, D, D. Pues aquí ya solamente refiere a 6. El país de origen, que no es un campo, ya lo vimos ahorita que no es un campo. El criterio de origen, que sí ha habido algunas interpretaciones ahí en cuanto al criterio de origen. Si pongo lo que dice el artículo 4.2, si pongo alguna clave, por ejemplo, en el caso eh, del TIPAC, sí vienen algunas claves en algunos otros países.
Puede ser que en Estados Unidos, acuérdense que en Estados Unidos pues utilizaban la forma 434. La forma 434 no era parte de los formatos autorizados del Telecan. O sea, si alguien revisa la publicación de 1994, de cuando se publicó ese tratado, pues no están ahí. De hecho, estaban en formato, en este caso Word, y algunos como imágenes, pero posteriormente se dio ese diseño. Fue un diseño que fue autorizado por el CBP en esa forma 434, que tiene una vigencia. Si ustedes revisan sus certificados emitidos por el CBP, en la parte superior tienen una vigencia, eh, hasta abril del 2020. Que vaya a publicarse otro, puede ser. A lo mejor algunos dicen, no, no, ya la autoridad dijo que no va a publicar nada. De hecho, en la página del CBP hace mención, ¿no? O sea, es muy factible que no se publique y que utilicen también ellos cualquier formato. En el caso del periodo global, el periodo global, bueno, pues que sabemos que puede ser por operación. O sea, registramos previamente los datos de la factura, si es por operación, que muchos, les digo, a lo mejor van a querer emitir el certificado en la factura. O sea, es factible, ya se puede realizar, como también en cualquier otro documento comercial, o que hagan el documento por separado y que pongan los datos de la factura, o en su caso, pues que hagan el plazo, mencionen el plazo, ¿no? Siempre, inclusive, miren, había problemas cuanto a las fechas. Había unos problemas que si lo ponemos en día, mes y año, y que si lo pongo en mes, día y año, y que si lo pongo con palabras, bueno, pues aquí lo vas a poner como ustedes deseen, ¿no? Porque no precisa así exacto, ¿no? Obviamente la firma de autorización, la fecha de quién está firmando, la firma. Hay una leyenda que ya viene en el caso del Telecan, viene esa leyenda, y en todos los tratados, ¿eh? Por eso siempre se dice, ¿quién es el que debe de firmar un certificado? Pues el certificado debe de ser alguien que tenga poder, que tenga su POA, ¿no? Y no, pues yo lo puedo firmar. No, pues sí lo puedes firmar, nomás tienes que observar lo que indica el documento, ¿no? El documento te dice, certifico que las mercancías descritas en este documento califican como originarias y que la información contenida en este documento es verdadera y exacta. Entonces, para empezar, yo tengo la veracidad, o sea, yo sé que las mercancías son originarias, puede ser que sí. Entonces, asumo la responsabilidad de comprobarlo aquí declarado y me comprometo a conservar y presentar en caso de ser requerido o a poner a disposición durante una visita de verificación la documentación necesaria que soporte esta certificación. Para empezar, el tema de responsabilidad. Eso es un tema de responsabilidad directa, es un tema de responsabilidad solidaria, subsidiaria. Es decir, si la mercancía no llegara a ser originaria, tendría que pagar en un momento dado con mis bienes, lo puedo conservar. O sea, son expedientes de la empresa, o sea, yo los puedo conservar. A lo mejor duro un año en esa empresa y después me cambio. Y ya, pues ya no tengo esa documentación, ¿no? O la voy a estar conservando por los 5 años, hasta que diga, bueno, pues ya no hubo un requerimiento para la empresa y por lo tanto me dejaron de requerir. Entonces son temas que yo considero relevantes, ¿no? Si quieren firmar el documento, pues obviamente pues, lo firman, ¿no? Sin embargo, deben de tener en mente este requisito que establece el propio documento, ¿no? Y que esto, bueno, pues ya, esto no es nuevo, esto ya lo menciona en el caso del Telecan. Bueno, aquí está en inglés. En inglés se dieron a conocer ahí algunas claves. Puede ser que, les digo, esos de otros formatos que algunos andan ahí difundiendo. Sin embargo, les digo, si viene mercancía de más, pues es algún tema que deben de evaluar ustedes con su área, ¿no? de compliance, ¿no? Con su agencia aduanal, ¿no? También ponerse de acuerdo con su agencia aduanal, ¿no? Recordemos que le estoy diciendo que es una parte importante de la agencia aduanal. Tiene esta obligación, ¿no? Se lo otorga el 54. Así como les otorga la obligación a ustedes de conservar la documentación en el 59 y las propias obligaciones que establecen los tratados, que incluso
no lo dudo que vaya a haber un tema ahí importante en relación si debo de anexar o no el documento. Hay un criterio que se dio a conocer en el 2016, un criterio muy particular, déjenme ver si lo pongo aquí, pero hay un criterio que básicamente se señala que no es necesario anexar el certificado de origen al momento de la importación. Al momento de la exportación, pues el 36A fracción segunda no lo indica. Sin embargo, en la fracción primera que habla de las importaciones sí lo indica. Y que bueno, que sabemos que es un tema que ni siquiera debería ser un tema a lo mejor de discusión, porque pues los tratados tienen mayor jerarquía sobre la ley y la propia ley en el artículo 1 establece que no debe de contravenir lo que establecen los tratados. Entonces el tratado te establece que el certificado de origen se presenta a requerimiento de autoridad, pues yo no tendría por qué digitalizarlo. Sin embargo, imagínense, después de 22 años, porque hubo varios litigios, ¿y cómo nos damos cuenta de los litigios? Bueno, pues de las tesis y las jurisprudencias que están en el portal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que están incluso ahí en la página de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y que vemos ahí todas las tesis que se han publicado al respecto de estos temas, que fue una cuestión, les digo, pues de 22 años, ¿no? Para que digan en el 2016, ¿sabes qué? Pues sí, tiene razón, va a haber un criterio unificado de las aduanas para que no sea, en ese caso, anexado en un e-document, ¿no? Y pues ahí está. Entonces, ahora que va a entrar en vigor pues, este nuevo tratado, yo creo que sería interesante que se tenga a bien actualizar, ¿no? Porque luego te van a decir, no, pues es que este no aplica para ese nuevo tratado porque pues no estaba, es otro tratado, ¿no? Ese ya no está vigente. Bueno, miren, aquí ese es uno que anda ahí difundiéndose. Digo, los campos están acomodados de forma distinta. Yo los acomodé conforme los numerales, ¿no? No te dice que el tipo de certificación lo ponga en medio, lo ponga hasta abajo. Les digo, cada quien lo va a poner como desee. Por ejemplo, aquí el campo 9 y el campo 10, pues no existen, no son campos que existen. En el caso de la método de calificación. Y el tema es los instructivos, pues, o sea, que tú le pongas una clave y que la autoridad te diga, no, pues es que esa clave no existe, ¿dónde estás sacando esa clave? Y que tengas que darle más información de la requerida, ¿no? Entonces, un aspecto, pues, que tienen en este caso que tomarse en consideración, ¿ok? Pero bueno, ese es un ejemplo que anda ahí en redes. Seguramente alguien tendrá otros. De hecho, hay colegas que me dicen, no, pues es que me lo dio mi corporativa. Ah, ok, perfecto. Y ese nomás revisa los 9 campos, ¿no? Que sean los mínimos requeridos. Si tiene más, pues entonces, miren, por ejemplo, los numeró hasta 17, ¿no? Entonces, tampoco señala de que debes de utilizar los numerales que les digo, que les mencioné hace un momento. Bueno, todo esto ya lo acabamos de ver, ¿no? Lo estuve platicando, toda la parte de quién es el tipo de certificación, quién es los datos del certificador, del exportador, del productor, del caso del importador en su defecto. Aquí, lo que pasa es que aquí estoy haciendo un comparativo con TIPAT para que ustedes vean que no es algo nuevo. El criterio de origen, ¿no? Que ahora refiere si las mercancías califican con base en el 4.2, pero también les digo, existe la situación ahí y que a lo mejor esto sí probablemente puede ser aclarado, de que tengas que poner el artículo o que tengas que poner completo la leyenda. Probablemente tendríamos que poner completo la leyenda o incluso la regla de origen para que no haya duda, ¿no? O sea, no dejarlo ahora sí que con dudas a la autoridad, porque pues sabemos que nos puede hacer el requerimiento de la información con esos 5 días. Miren, también se habla de una certificación de origen electrónica, ¿no? Incluso le hacían una pregunta a la doctora Merela Mora si iba a haber una modificación reciente a la ventanilla digital. Ella mencionó que no en ese momento. Sin embargo, bueno, pues es una parte que se prevé dentro sobre todo de este artículo 5.2 y también en el artículo
7.10, que se refiere al capítulo séptimo, que es el que habla de las facilidades aduaneras o sea, el tema de la facilitación comercial y de las administraciones aduaneras, se habla de aquí de estos temas. Puede ser, o sea, el tema de los certificados, yo creo que digitales, pues ya tenemos experiencia, pues ahí están algunos en la ventanilla, en el tema de Concolombia, o sea, tenemos experiencia en ese tema, o sea, no sería alguna novedad, pero también lo es, como lo comenté en algunos otras pláticas, es de que si ya está en la ventanilla, pues ya es un formato, ¿no? Es un formato electrónico, pero es un formato. ¿Por qué? Porque hay campos ya predefinidos, ¿no? Así como cuando ustedes ingresan a hacer un trámite, pues ya están los campos, no los acomodo como yo quiero, ya están unos campos, por lo tanto ya hay un formato preestablecido. Ahora, algo que sí a mí me llama la atención es el tema del uso de las firmas electrónicas o digital. La firma electrónica, pues sí la utilizamos cuando hacemos solicitudes de origen, o sea que se firma con la e-firma de la persona moral, o sea, eso es claro, ¿no? Cuando hacemos una gestión, por ejemplo, de ALAGI, del EUR1, o sea, eso es claro. Sin embargo, el tema de la firma digital sí llama un poco la atención, porque resulta ser que en Estados Unidos sí utilizan el esquema de la firma digital. Por ahí hay un ruling de que habla de esa situación. Entonces, esto, por ejemplo, ahora en las reglamentaciones uniformes te habla de que cuando hubo una certificación electrónica, que ya no se requiere como el documento físico, sino puede ser electrónico también. Entonces, el tema de la certificación digital, que es utilizar la certificación digital es como decir un facsimil. Es decir, yo hago una firma y se la pongo al documento y así lo emito porque digo que ese es el original. Sin embargo, para nosotros, pues debe de ser, en este caso, autógrafa en el Telecan. Entonces aquí creo que va a haber un tema interesante. eh, si se acepta en un momento dado en la cuestión de la firma, como les digo, digital. Creo que esa parte hay que analizarla y hay que ver cómo va a venir en las reglamentaciones uniformes ya publicadas en el diario, ¿no? Ya en idioma español. Esto es lo que les decía de los errores o discrepancias. Miren, les platico un caso. Hace tiempo hubo no sé, una aplicación, ¿no? Y la autoridad rechazó el certificado de origen porque decía que las mercancías no eran. Y sí, pues no eran. O sea, sin embargo, un argumento que se decía, bueno, pues no estoy obligado a presentarte el certificado de origen, dame oportunidad de presentarte el certificado de origen. Y me acuerdo en esa ocasión que dice la autoridad, no, es que es en caso de dudas, y yo no tengo dudas. Así fue la respuesta. Sin embargo, bueno, pues ya fue un tema que se fue a recurso, y ya pues en recurso, o sea, ganó y se perdió, ¿no? O sea, ganó en el sentido de que, pues te dio la razón de que, ok, sí, tienes razón y pues solamente vas a hacer la multa de datos, el pago de datos inexactos porque no se declaró bien el e-document, ¿no? Sin embargo, pues no se pagó en este caso la multa, que a veces es más el tema que te genera pues el litigio, no sé, de establecer un medio de impugnación, propiamente lo poco o mucho que vayas a pagar, ¿no? Por esas situaciones. Entonces sí es importante el tema de errores o discrepancias. Pues aquí, pues eso les digo, hay que tener debidamente requisitados los documentos, ¿no? Y o sea, aquí, ya sea en el caso, por ejemplo, nosotros que revisamos la documentación de nuestros clientes o también el agente aduanal que la va a revisar, pues ya es de gran ayuda, ¿no? Aquí lo que les comentaba, el tema de la responsabilidad, ya ahorita vamos a concluir. El tema de la responsabilidad solidaria del agente aduanal, que creo que siempre auxilia en las operaciones, y aquí les puse el fundamento de la obligación, ¿no? Esto es importante que ustedes lo conozcan porque a veces les rechazan los formatos, ¿no? Oye, tienes que cumplir con esto. Entonces, probablemente ustedes dicen, oye, ¿por qué me lo revisas? ¿No? Bueno, pues porque es una atribución que tienen para cerciorarse de que la documentación está correcta, y pues al final del día pues es para apoyo de ustedes, ¿no? Es para que no tengan un problema, obviamente en el reconocimiento aduanero en caso de que toque verificación, ¿no? De sus mercancías,
o incluso, como les decía, en un tema post-despacho. ¿Okay? Ese es el criterio que les mencionaba hace un momento, se los adelanté, pero es un criterio del 2000, en este caso 16, ¿no? Donde hace toda la referencia de por qué no debe de anexarse el certificado, pero como les digo, aquí menciona el Telecan, entonces hay que probablemente actualizarlo. Es un criterio de homologación interno, ¿no? Que a mí me parece, como les digo, importante. Bueno, identificadores. Ahorita estamos, esta es una suposición, ¿eh? Es un ejemplo que siempre decimos. Oye, ¿se van a modificar los identificadores? En este caso, sí, posiblemente se vayan a modificar y les pongo el siguiente, en este caso, ejemplo. Tenemos el identificador TL, que sabemos si decimos, oye, ¿de dónde viene tu mercancía? No, pues mi mercancía viene de Japón. ¿Ok? Japón, entonces TL y luego JPN, ¿no? Porque te dice que pongas la clave del país. Sin embargo, cuando la mercancía viene del TIPAD, o sea, Japón es parte del TIPAD, y Japón, bueno, pues tiene su acuerdo de fortalecimiento económico. Entonces, cuando viene de TIPAD, decimos TL, país, JPN, y en este caso le ponemos las siglas TIP. ¿Ok? Vamos a suponer que es de Canadá. La mercancía, actualmente yo puedo aplicar un TL de Canadá, entonces TL, y luego pongo la clave de los, o la nomenclatura, en este caso del país, que es CAN, ¿no? Pero si esa mercancía la importo al amparo del TIPAC, bueno, pues pongo TL, la clave CAN y adicionalmente pongo las siglas TIP, ¿ok? Lo mismo sucede con Colombia, o sea, TL, COL, y luego si viene de la Alianza del Pacífico, ALP. Entonces, lo que quiero decir aquí con esto es que probablemente, si viene una mercancía de México, Estados Unidos y Canadá, probablemente a lo mejor se cree en un complemento 2 o una tercera clave, ¿no? Que sea TEMEC o, no sé, las primeras 3 letras, probablemente. Entonces, también tenemos que esperar o que diga la autoridad, no, pues van a seguir utilizando las mismas claves. O sea, no afecte nada que se utilicen las mismas claves. Puede ser, o puede ser que se adicione un complemento. Entonces, eso estaríamos por verlo. En el caso del tema del PO, del identificador PO, creo que no hay tema. O sea, viene el origen, sigo declarando la misma información. Igual si tienen algún comentario, lo pueden hacer, mencionar, ¿no? Lo pueden mencionar. Lo que comenté de la vigencia de los certificados de origen, que básicamente pues, sigue manteniendo lo mismo, se fijan, igual que el Telecan, de 4 años, una vez que ha sido, en este caso, expedido. Entonces aquí creo que no tenemos problema alguno. ¿Le puedo preguntar algo? Sí, ahorita si gustan, nomás termino aquí y así ya espacio. Entonces, en el caso de cuando las mercancías del certificado de origen, recordemos que en temas de certificación de origen hay un monto que no es necesario emitir certificados cuando son menos de $1,000. Por ejemplo, en el caso de la Zona Europea de Libre Comercio y el Telecue, pues estamos hablando de 6,000 euros. Siempre se ha manejado ese estándar. Pero, por ejemplo, aquí sí es diferente en Estados Unidos. En Estados Unidos tienen $2,500, sobre todo para importaciones que son informales, ¿no? Entonces, puede haber algunas variaciones. Sin embargo, en el caso de México, recordemos que también se establece una limitación en cuanto a que no se utilice con la finalidad de evadir el pago de los impuestos de importación. Entonces, pero eso ya estamos acostumbrados, ¿no? Ya finalmente, ya me quedan 3, finalmente, pues la parte de las sanciones, miren, si un documento pues es rechazado porque no cumplió pues, con las reglas de origen, por lo tanto el documento emitido pues no era correcto, o no sé, también se puede dar el caso de falsificación de certificados, ¿no? Ya saben, el tema de triangulaciones, la parte negativa de las operaciones, pues sabemos que hay una omisión de los
impuestos al comercio exterior, en el caso del impuesto general de importación, hay una omisión del derecho de trámite aduanero. Entonces, aquí está esta cuestión. Es importante porque si se genera esa omisión, pues sabemos que no solamente es una infracción desde el ámbito administrativo, sino incluso este tema puede... Okay, en esa situación, les digo, se puede cometer el delito de contrabando. Sabemos que establece ahí un procedimiento la autoridad para, eh, para temas de denuncia o de querella, ahí en el 102. Y pues bueno, digo, a veces les digo, no se quiere cometer ese tipo de actos ilícitos, pero es frecuente, ¿no? Y luego ya finalmente, también hay temas en exportación, sobre todo cuando son equiparables a contrabando, que son las del artículo 105, cuando pues certifico falsamente que las mercancías son originarias y no son originarias, y cuando introduzco mercancías a, a países parte del tratado, ¿no? Omitiendo el pago de los impuestos de importación. Hay unas referencias, la verdad, muy interesantes ahí en el libro de don Máximo Carvajal, que hace unos comentarios ahí sobre la extraterritorialidad de las autoridades, ¿no? Porque dice, oye, si no pagas impuestos en otro país, pues estás cometiendo, en este caso, delito de equiparable de contrabando, y obviamente si son con documentos falsos, pues bueno, pues es un agravante, ¿no? Es contrabando calificado, con lo que establece el 107 del Código Fiscal de la Federación, y hay unos comentarios ahí interesantes sobre estos puntos, ¿no? Que los cito porque obviamente son de él, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo por mi parte, y pues gusto con saludarlos. Y escuchen a mis otros colegas, también se ponen buenos, es que no se pierdan las demás pláticas.